Yo te pregunto, dime, el mar a quién le pertenece ahora en el Perú. ¿A quién? ¿A quién le pertenece, amigo, que permanecer callado? ¿Está claro? Entonces, lo que hace el Estado es negociar nuestros recursos que nos han quitado. ¿Quién nos lo quitó? ¿Quién nos lo quitó? ¿No sabes? Los grupos de poder con San Martín. Amigo, eso es lo que hablamos acá. Hablamos, amigo, con sentido de conocimiento, de causa. ¿Saben por qué no engañamos acá? Porque acá participan todos. Y yo sé que acá están todas las ideologías, ¿verdad? Acá hay compañeros apristas, fujimoristas, izquierdistas, tupacamaristas, nacionalistas, de todo. ¿Y eso está mal o está bien? Está bien, porque esta es una plaza pública. Y de repente yo, que también tengo mis ideas, estoy errado. Y ustedes me corrigen. Para eso es la plaza. La plaza es para exponer, hacer un balance del frente externo e interno en economía, filosofía, sociología. Acá no se organiza, mucho cuidado, esos elementos que dicen que acá voy a organizar, acá voy a movilizar, no saben nada de organización. La organización, según los clásicos, dice que está en tu barriada. Ahí está la organización, con los comités vecinales, las organizaciones vecinales, ahí está la organización. La organización que está en los centros fabriles, en los trabajos, en los centros de trabajo, ahí está la organización. Los sindicatos, en tu centro de estudio, ahí está la organización. Pero no acá, pues, amigo, no vengas acá a estafar. ¿Quién dice eso? Que en la plaza están las organizaciones. Vuelvo a repetir, acá están todas las ideas. ¿Cómo vas a organizar a todas las ideas acá? ¿Cómo? Estamos acá para debatir, para hacer un análisis, un balance. Yo tengo mis ideas, usted tiene sus ideas y todos tenemos nuestras ideas. La intercambiamos y el auditorio se culturiza. El que gana es el auditorio, no el que polemiza. El que polemiza viene a sentar su posición ideológica para ponerlo a consideración de la Asamblea. Entonces, vuelvo a repetir, amigo, nada es nuestro, nada es nuestro. Tenemos que recuperar lo que es nuestro. Pero ¿quién lo tiene? Aquí en el Perú, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? El Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Quién instauró el Estado burgués? San Martín. ¿Con quién? Con quien lo libertó. ¿Quién lo libertó? ¿A quién libertó San Martín? A los terratenientes. Y con los terratenientes hicieron la Carta Magna, hicieron el Estado, hicieron el aparato militar para cuidar a ese Estado. Eso es el Estado. Y el Estado tomó posesión de los medios de producción. Entonces, ¿qué es nuestro acá? Aquí. Dina está yendo a poner en el mercado lo que el Estado nos quitó, pero no es nuestro. Nosotros controlamos el mar. ¿Qué controlamos nosotros? Nada. Lo controla el Estado. Entonces, ¿cómo yo puedo decir Chile nos quiere quitar el mar? ¿Qué estoy hablando? O sea que nosotros somos dueños del mar. El mar está en manos del Estado, de una clase dominante. Y esa clase dominante, que son los grupos de poder, la gran burguesía, los terratenientes, tiene como vanguardia para que a ellos los respalde, para que a ellos los cuide. ¿Quién? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada. Los fierros. Y cuando el pobre reclama, ¿qué hace la Fuerza Armada? Reprime. Reprime. Eso es lo que hablamos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna participación? No, la democracia entonces es para la clase alta, para la clase burguesa. Así es, pero hay dos clases de democracia. La democracia del rico y la democracia del pobre. La democracia del rico se sustenta en la propiedad privada y la democracia del pobre se sustenta en lo colectivo. ¿Está claro? Lucha de clases. Nosotros, por recuperar la tierra, los recursos, el mar, la minería, y ellos por mantenerlo en pocas manos para negociarlo con otros países, con otras transnacionales. Eso es hablar con sentido de clase. ¿Ya vio? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Acá participan todas las ideas, ¿eh? Yo no me molesto, ¿eh? Todas las ideas participan acá, ¿ya, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta sobre la guerra en Ucrania. La guerra de Ucrania. Dime, ¿quién se está disputando Ucrania? ¿Alguien sabe quién se está disputando Ucrania? Dos bloques, el BRICS y la OTAN. Yo te pregunto, ¿los dos bloques son de la misma calaña o no? ¿O son opuestos? El BRICS y la OTAN, de la misma calaña. Los dos son anticomunistas, ¿está claro? Se habla de Velasco. Yo te pregunto, ¿quién fue Velasco? Ideológicamente, no personalmente. Yo no tengo nada contra Velasco. Te pregunto, ideológicamente, ¿quién fue? ¿A quién sirvió? ¿Ah? Al grupo de poder. Defendió el Estado, pues, los grupos de poder. Yo te vuelvo a preguntar. Dime, antes del 68, ¿ya el campesino tomaba las tierras o no? Sí, ya tomaba ya. Tomaban las tierras. Aquí hay gente leída. Con Luis de la Puente Uceda, el movimiento campesino tomaba las tierras. Yo te pregunto, en 68, ¿por qué Velasco no avaló esa toma de tierras que venía haciendo el movimiento campesino? ¿Por qué? Porque Velasco era un hombre del capitalismo, con una pandilla de militares. Le hizo el golpe a Belaúnde. ¿Pero para qué le hizo el golpe? Para neutralizar la toma de tierras que venía haciendo Luis de la Puente Uceda con el MIR y el movimiento campesino. Para neutralizar. ¿Y qué dijo Velasco? Un momento, ya hice el golpe. Ahora, campesino, yo te voy a dar la tierra. Sí, se la dio. Pero el Estado corrupto lo controla. Porque el ejército era la vanguardia de ese Estado corrupto, de la gran burguesía que hasta ahora. Eso es. 2. ¿A cuánto dejó la deuda externa de la UNE? 270 millones de dólares. Lo recibió Velasco. ¿A cuánto lo dejó? 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? 4. ¿Velasco expropió o confiscó? ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Meter a la cárcel al ladrón y tomar lo que le pertenece. Velasco le pagó al International Petroleum Company 78 millones de dólares para que se vaya. ¿De qué página 11 me hablas? Si le pagaste para que se vaya. ¿De qué cuchisque que se escapó me hablas? Si le pagaste para que se vaya. Entonces, pues, compañeros, acá estamos para eso. Pero algo más. Velasco desarrolló algo de lo nacional o trajo todo de afuera. Todo de afuera. La economía pluralista nace acá con el Inca. Lo aprendí a Velasco en el plan Inca. La economía pluralista nace en Europa. ¿Con qué? Defendiendo la propiedad privada. 2. Velasco trajo el humanismo. El humanismo nace acá con Europa, con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Velasco trajo el humanismo. Y 3. La autogestión. Nace con el Inca, nace en Europa, Yugoslavia, con Josip Broz, el Mariscal Tito, la doble explotación. Por eso Velasco viajó a Yugoslavia para traer esa doctrina de la autogestión y plantearla acá con Sinamos, el Sistema Nacional de Movilización, donde dijo, ahora los pueblos del Perú se van a organizar y van a hacer autogobierno, van a hacer sus obras, pero con el otro bolsillo le sigue pagando los impuestos. Eso es la autogestión, la doble explotación del Mariscal Tito, de Josip Broz. Léelo. Por eso, compañeros, acá nosotros, para intercambiar ideas, no insultamos, solamente insulta el mediocre, el bajo, el ruin, el que no tiene capacidad. Acá te doy cifras, te doy fuentes, te doy autores. Y si tú no estás de acuerdo con mis ideas, me das autores, me das fuentes, intercambiamos ideas y ¿quién gana? El auditorio, porque se esclarece. Eso es lo que hacemos nosotros los comunistas. Me dejo entender. El comunista no insulta a nadie, amigo.
porque es mediocre insultar. Ni al capitalismo lo insulto yo, porque el capitalismo tiene ideología, tiene una doctrina económica, tiene una doctrina filosófica, tiene una doctrina social, militar, la tiene. Entonces, compañero, para eso al menos yo estoy acá, pero no para imponer. Yo no impongo. Mao dice que todo nace de la voluntad. No le puedes exigir a nadie. Todo nace de la voluntad. Si tú quieres dedicarle al pueblo 1 minuto, dedícaselo. Si quieres media hora, dedícaselo. Pero no te pueden imponer, porque todo nace de la voluntad, y la voluntad está sometida a las necesidades. Por eso es que Mao dice, no es la conciencia la que determina a la existencia, sino es la existencia la que determina la conciencia. ¿Ya, amigos? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. ¿Cómo se movilizaba la militancia de Mariátegui en los años de Velasco y de Bermúdez, al margen de las ideas instaladas y bioprogramadas de la prensa de mercado y la historia no escrita? Obviamente, si había libertad de prensa en el gobierno de Velasco, si había libertad del movimiento popular, yo me pregunto, ¿qué cosa era la OSI? Lo instauró Velasco, la Oficina Central de Información, la OSI, donde controlaba la prensa al servicio de una banda de militares. ¿Por qué? Porque esa banda de militares era nacionalista. ¿Qué te estoy diciendo? Que era fascista, corporativa y genocida. Eso era. ¿Por qué? Fíjate. Dime, ¿quién fue más asesino? ¿Velasco o Fujimori? No te estoy diciendo quién mató más, te estoy diciendo quién fue más asesino, Velasco o Fujimori. Fujimori afrontó una guerra interna, y obviamente hubo un costo social. Yo te pregunto, ¿Velasco afrontó alguna guerra? No. ¿En el gobierno de Velasco había terrorismo? No. ¿Y por qué asesinó 1971 a los obreros de Cobija en Huancavelica? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores de SUNE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? ¿Por qué asesinó al personal subalterno de la policía? ¿Por qué? Porque era un gobierno pro-nazista, porque era un gobierno nacionalista. ¿Y quién fundó el nacionalismo en el mundo? Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler instauró el nacionalismo ¿para qué? ¿Para contrarrestar el avance del comunismo o para contrarrestar el avance del capitalismo? Contra el comunismo. Por eso, ¿tú sabes cómo se emancipó Rusia? El proletariado ruso, ¿quién lo tenía oprimido? Con el zarismo. ¿Quién? Alemania. El fascismo alemán. Adolfo Hitler. Por eso, Lenin, con esa gran revolución, aplastó al nazismo. Y Stalin lo remató. Hará cuestión de 90 años en Stalingrado. Stalin dijo, ¿sabe qué? Si yo me enfrento cuerpo a cuerpo, el ejército de Adolfo Hitler, el poderoso ejército de colores, me va a devorar. ¿Qué hizo Stalin? Mire esa estrategia. Le colocó al ejército ruso como vanguardia al ejército rojo. Y el ejército rojo le aplicó una guerra geoestratégica. Lo llevó a Stalingrado, a la parte más fría de Rusia. Ahí se aclimató el ejército ruso, el ejército rojo. Y Adolfo Hitler buscaba dónde estaba el ejército. Y le dieron el dato. Está en Stalingrado. Ingresó a Stalingrado y ni más salió. Tumba del nazismo y el triunfo del comunismo
Oiga, amigo, Stalin no sabía qué hacer. ¿Cómo es que tan fácilmente perdió la guerra? Agarró una pistola y se pegó un tiro. Por eso, sí, Adolfo Hitler. Por eso es que Stalingrado es tumba del nazismo en el mundo. Por eso es que el nazista, el nacionalista, no puede ver a un comunista. Se arrima al capitalismo, se arrima al Estado burgués, reconoce a Keiko, reconoce a Dina. ¿Quién está convocando las elecciones ahora? Dina y Keiko. Y todos los que participan están de acuerdo con Dina y Keiko y en contra del profesor Pedro Castillo, porque lo que el profesor Pedro Castillo quiere es su libertad y no las elecciones. ¿Está claro, amigo? Palma, compañero, palma para nosotros. Bien, amigos, ¿alguna otra participación? Sí. Sí, como dice que Velasco fue pro grupo de poder, ¿por qué entonces le compraban armas a Rusia y no al capitalismo? El compañero me dice, entonces, ¿por qué Velasco le compraba armas a Rusia y no al imperialismo norteamericano? ¿Verdad? Y yo pregunto, cuando Velasco le compraba armamento a Rusia, Rusia ya había dejado de ser socialista, era revisionista, capitalista. Y para saber eso, acá creo tengo un documento, pásame ese documento, ese que está ahí, ese sí. Hay que documentarnos. La gran traición del revisionismo. Ahí Rusia dejó de ser socialista. ¿Quién lo traicionó? Nikita Khrushchev en el 20º Congreso del PECUS. Se instauró el revisionismo. Dejó de ser socialista. ¿Y eso lo recogió quién? Velasco Alvarado. Se alineó al revisionismo para traficar con el movimiento popular. Eso fue, compañero. ¿Ya vio? Bien. ¿Alguna otra participación? Sí. Jaime, es una pregunta muy delicada. Mira, antes de Velasco estaban los Morales con la legislación de Sánchez Cerro y de San Martín también y de Vaticano. Con Velasco aparentemente se acabó la legislación de la pernada, que era la legislación de los Morales en los Andes, y se acabó también aparentemente la legislación que también era de la religión de la Prima Noctis. Pero después de la muerte de Velasco y de la salida de Bermúdez, la Prima Noctis y la pernada, la legislación continúa, pero de otra manera, como lo sostiene Marx en el Manifiesto Comunista. También lo sostiene algo parecido. Hablo en relación a la delicadeza femenina en cuanto a la dignidad de la mujer. En esos tiempos, pero ha decaído nuevamente después del 79, a pesar de la Constitución de Guerra. Compañeros, la Carta Magna ha cambiado. No, sí, bueno. Los 204 años sigue intacta. Lo que ha sufrido la Carta Magna son reformas, y todas a la medida y al tamaño de la gran burguesía. 2. Hay que entender que en el mundo hay miles de sectas religiosas, pero todas tienen la partida de nacimiento del capitalismo, para que se cumpla ese adagio, dividir para reinar, pero todas sirven al sistema capitalista. Lo que Velasco hizo es una reforma, darle paracetamol al pueblo para calmarlo de la toma de tierras que hacía, y luego nuevamente se instauró el capital privado. Recuerda que en el mundo se dan el turno
entre el capital privado y el capital estatal para oponerse al avance del comunismo. Igual en Norteamérica, los republicanos y los demócratas, los dos son de la misma caraña, pero se turnan para impedir el avance del pueblo y del socialismo. Bien, compañero. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿por qué se está jugando ahora el presidente Kuczynski en el aeropuerto de Antepapa? ¿Quién que ha dicho que Kuczynski se está fugando? En el aeropuerto Bien, pero ¿cómo te enteraste de la prensa? ahí en la prensa. Ah, es una cortina de humo, amigo. El problema central, ¿sabe cuál es el Perú? No son las elecciones, ese es un engaño, muchacho. La historia es bien clara. Cualquier que gane las elecciones ya sabe que se tiene que colocar al servicio del Estado, de la gran burguesía y de las transnacionales. Y el que no, por gusto has invertido tu plata. Retírate, hijo. Un momento, yo tengo inmunidad. El pueblo me ha elegido, retírate porque acá mando yo. Cachaco, Fuerza Armada, sácalo. Eso es lo que pasó con Castillo. Entonces,